Resolveremos ahora el ejercicio número 1 de la guía de función cuadrática. Dice, la propagación de un virus estival se modela por la función fx igual 100x al cuadrado menos 1200x más 4000. Si nos fijamos, la variable x aparece elevada al cuadrado y eso hace que sea una función cuadrática. Los coeficientes de esta función serían a es igual a 100, b es igual a menos 1200, c es igual a 4000. Donde fx indica el número de contagiados y x es el tiempo transcurrido en meses desde el inicio hasta el final de un año. Nos presentan el gráfico, ustedes pueden ver a continuación. Observando la gráfica, estime el tiempo transcurrido para que haya 2000 contagiados. Marque y escriba las coordenadas de los puntos en el gráfico. Como me dice explícitamente, observando la gráfica, podemos ver que cuando f de x es igual a 2000, x toma dos valores. X puede ser 2 o x puede ser 10. Son los dos valores que hacen que f de x sea igual a 2000. Como x corresponde al mes del año, nuestra respuesta será en el mes de febrero y en el mes de octubre. Entonces, tiempo de transcurrido que hay 2 contagiados, 2 meses, 10 meses. Las coordenadas del gráfico se marcan siempre usando paréntesis. Entonces sería 2, 2000, 10, 2000. Observen cómo queda el gráfico a continuación. ¿Cuándo habrá 2900 contagiados? Me están preguntando, letra B, ¿cuándo f de x igual 2900? Al igual que en la función lineal, reemplazamos la función 100x al cuadrado 1200x más 4000 igual 2900. Pero al ser una función cuadrática, no podemos despejar directamente f de x. X. De nuevo. Corte, marca, inicia. La letra B nos pregunta, ¿cuándo habrá 2900 contagiados? Es decir, ¿cuándo f de x igual 2900? Si reemplazamos en la función 100x cuadrado 1200x más 4000 es igual 2900. Ordenando la ecuación, 100x cuadrado 1200x, 2900 restando, obtenemos 1100 igual
0. ¿Por qué tenemos que ordenar la ecuación? Porque al ser ecuación cuadrática no podemos despejar directamente, hay que hacerlo mediante fórmula. Y la fórmula requiere que estén todos los términos a un lado y el otro lado igualado a 0. Entonces, en la ecuación A es igual a 100, B es igual a menos 1200, C es igual a 1100. Aplicamos la fórmula para la ecuación cuadrática. X igual menos B más menos B cuadrado 4AC dividido en 2A. Menos B. B vale menos 1200. Entonces, menos B, 1200 positivo. Más menos. B al cuadrado. Menos 1200 al cuadrado. 4 por 100 por 1100. Todo eso dividido por 2%. ¿Qué hacemos ahora? Calculamos solamente la raíz, ingresando todo directo a la calculadora. Acuérdense que en la calculadora tienen que poner paréntesis para que sea la raíz de toda la expresión. La raíz de menos 1200 al cuadrado, 4 por 100 por por 1100. Y eso nos va a dar exactamente 1000. Mi expresión quedaría entonces x igual 1200 más menos 1000 partido por 2%, 200. ¿Qué significa el signo más menos? Que resolvemos una vez con más y una vez con menos. 1200 más 1000 dividido en 200, 11. 1200 menos 1000 dividido en 200, 1. Entonces, la pregunta decía, ¿cuándo habrá 2900 contagiados? Mes 11, vale decir en octubre. Mes 1, vale decir en enero. Letra C. Marque y escriba en el gráfico las coordenadas del vértice de la parábola. El vértice lo calculamos con la expresión menos B partido por 2A. Vértice. Menos B partido por 2A. Y F de menos B partido por 2A. ¿Qué significa esto? La primera coordenada x la obtenemos a partir de los coeficientes de la función a, b, c. Una vez que obtenemos este valor, lo reemplazamos en la función y obtenemos los valores de f de en ese punto. Por ejemplo, en nuestro caso, a es igual a 100, b menos 1200. Entonces, x del vértice menos b, 1200, 2 por 100, 200. 1200 dividido en 200 igual 6. El x del vértice sería 6. El y del vértice basta reemplazar el valor 6 en la función f de 6. 100 por x al cuadrado por 6 al cuadrado menos 1200 por 6 más 4000. 36 por 100, 3600. 12 por 6, 7200.
más 4000, y eso nos da exactamente 400. ¿Qué significa esto? Que el vértice de nuestra función está ubicado en el punto 6, 400. ¿Y qué interpretación tiene para nuestro problema? En el sexto mes se produce la mínima cantidad de contagiados, que son 400. Siempre el vértice corresponde al mínimo o al máximo, según la orientación de la parábola. En este caso, como está orientada hacia arriba, tiene un punto mínimo, y ese punto mínimo es el vértice. En el sexto mes tenemos 400 contagiados, y es la cantidad mínima de contagiados durante todo el año. Entonces, acabamos de responder la pregunta C y la pregunta D. ¿Por qué? La pregunta C solo nos pedía el vértice, 6, 400, y marcar sus coordenadas en el gráfico. Pero la pregunta D nos pide interpretar. En el sexto mes, el mínimo corresponde a 400 contagiados. En el sexto mes, la cantidad de contagiados es 400 y corresponde a la menor cantidad durante todo el periodo. Letra E. ¿Cuándo se observa la mayor cantidad de contagiados? Si observamos nuestro dominio contextualizado, corresponde de 0 a 12, porque es todo el año. Entonces, el máximo de la función tiene dos posibilidades. Puede estar en el 0, puede estar en el 12. Basta que reemplacemos ambos valores en la función y obtendremos el máximo valor. Entonces, f de 0, 4000, f de 12, 100 por 12 al cuadrado, menos 1200 por 12, más 4000. Y en este caso particular nos da también 4000. Es decir, la mayor cantidad de contagiados se produce al inicio del año o al término del año, que corresponde al inicio del próximo año. Entonces, la mayor cantidad de contagiados está o en inicio de enero o a fines de diciembre. Siempre máximos y mínimos van a estar ubicados o en el vértice o en los puntos extremos de los intervalos. ¿Cuándo habrá 2.900 contagiados? Es decir, cuando f de x igual 2.900. Si reemplazamos en la función 100 x cuadrado 1200x más 4000 es igual 2.900. Ordenando la ecuación, 100x cuadrado, 1200x, 2900 restando, obtenemos 1100 igual 0. ¿Por qué tenemos que ordenar la ecuación? Porque al ser ecuación cuadrática no podemos despejar directamente, hay que hacerlo mediante fórmula. Y la fórmula requiere que estén todos los términos a un lado y el otro lado igualado a 0. Entonces, en la ecuación, A es igual a 100, B es igual a
menos 1200, C es igual a 1100. Aplicamos la fórmula para la ecuación cuadrática. X igual menos b más menos b cuadrado 4ac dividido en 2a. Menos b. B vale menos 1200. Entonces, menos b, 1200 positivo. Más menos. B al cuadrado. Menos 1200 al cuadrado. 4 por 100 por 1100. Todo eso dividido por 2%. ¿Qué hacemos ahora? Calculamos solamente la raíz, ingresando todo directo a la calculadora. Acuérdense que en la calculadora tienen que poner paréntesis para que sea la raíz de toda la expresión. La raíz de menos 1200 al cuadrado, 4 por 100 por por 1100. Y eso nos va a dar exactamente 1000. Mi expresión quedaría entonces x igual 1200 más menos 1000 partido por 2 por 100, 200. ¿Qué significa el signo más menos? Que resolvemos una vez con más y una vez con menos. 1200 más 1000 dividido en 200, 11. 1200 menos 1000 dividido en 200, 1. Entonces, la pregunta decía, ¿cuándo habrá 2900 contagiados? Mes 11 vale decir en octubre, mes 1 vale decir en enero. Marque y escriba en el gráfico las coordenadas del vértice de la parábola. El vértice lo calculamos con la expresión menos b partido por 2a. Vértice menos b partido por 2a. Y f de menos b partido por 2a. ¿Qué significa esto? La primera coordenada x la obtenemos a partir de los coeficientes de la función a, b, c. Una vez que obtenemos este valor, lo reemplazamos en la función y obtenemos los valores de f de en ese punto. Por ejemplo, en nuestro caso, a es igual a 100, b menos 1200. Entonces, x del vértice menos b, 1200, 2 por 100, 200. 1200 dividido en 200 igual 6. El x del vértice sería 6. El y del vértice basta reemplazar el valor 6 en la función f de 6. 100 por x al cuadrado por 6 al cuadrado menos 1200 por 6 más 4000. 36 por 100, 3600. 12 por 6, 7200 más 4000, y eso nos da exactamente 400. ¿Qué significa esto? Que el vértice de nuestra función
está ubicado en el punto 6, 400. ¿Y qué interpretación tiene para nuestro problema? En el sexto mes se produce la mínima cantidad de contagiados, que son 400. Siempre el vértice corresponde al mínimo o al máximo, según la orientación de la parábola. En este caso, como está orientada hacia arriba, tiene un punto mínimo, y ese punto mínimo es el vértice. En el sexto mes tenemos 400 contagiados, y es la cantidad mínima de contagiados durante todo el año. Entonces, acabamos de responder la pregunta C y la pregunta D. ¿Por qué? La pregunta C solo nos pedía el vértice, 6, 400, y marcar sus coordenadas en el gráfico. Pero que la pregunta D nos pide interpretar. En el sexto mes, el mínimo corresponde a 400 contagiados. En el sexto mes, la cantidad de contagiados es 400 y corresponde a la menor cantidad durante todo el periodo. ¿Cuándo se observa la mayor cantidad de contagiados? Si observamos nuestro dominio contextualizado, corresponde de 0 a 12, porque es todo el año. Entonces, el máximo de la función tiene dos posibilidades. Puede estar en el 0, puede estar en el 12. Basta que reemplacemos ambos valores en la función y obtendremos el máximo valor. Entonces, f de 0, 4000, f de 12, 100 por 12 al cuadrado, menos 1200 por 12, más 4000. Y en este caso particular nos da también 4000. Es decir, la mayor cantidad de contagiados se produce al inicio del año o al término del año, que corresponde al inicio del próximo año. Entonces, la mayor cantidad de contagiados está o en inicio de enero o a fines de diciembre. Siempre máximos y mínimos van a estar ubicados o en el vértice o en los puntos extremos de los intervalos.